Okay. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bien, mis primeros son mis saludos, Señor, cordiales. Gusto saludarles a todos mis hermanos, tanto Mulchenko, Yipuyi, y darles la bienvenida en realidad a este culto. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, nosotros antes de comenzar este culto, y antes de comenzarlo dirigiendo con una oración, quiero primero que entregarles un versículo bíblico en que vamos a leer y lo vamos a analizar, ¿ya? Para dar comienzo a este culto en el nombre del Señor, ¿ya? Dice así este versículo que está en Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Qué lindo este mensaje, en realidad, un solo versículo que nos dice mucho. Podríamos dar hasta un tema de eso, pero no es la ocasión. Pero sí, hermanos queridos, indicarles de que esto nos indica, dice que el buen nombre es mucho más que riquezas. Dice que la buena fama es más valiosa que la plata y el oro. Entonces mi pregunta es que, ¿cómo es nuestra fama? ¿Qué fama tenemos nosotros como cristianos? ¿Qué fama estamos dando nosotros ante los demás? Ya sea mi familia, mis seres queridos, mis seres cercanos. ¿Qué fama tengo yo fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? Entonces quiero que con este versículo, hermano, lo tengamos presente y lo meditemos también, ¿ya? Porque aquí lo que nos está dando a entender la Biblia, ¿cierto? Que si nosotros tenemos un buen nombre, si nosotros somos dignos ante las demás personas, ¿cierto? Eso ante los ojos de Dios y ante los ojos de las demás personas vale mucho más que el oro. Entonces mi llamado es a que en estos momentos nosotros también hagamos una retrospección y que también dentro de todo eso meditemos qué fama tengo, qué fama tengo yo como persona, como cristiana, como mamá, como hija, como esposa, en todos los aspectos de la vida, ¿ya? Y felicitarlos igual, hermano. Dios dice que eso es mucho más valioso que el oro. Y eso también, aparte de esas riquezas, nos va a dar alegría. Cuando nosotros vamos a demostrar realmente lo cristianos que somos, vamos a estar siempre alegres, incluso cuando estemos pasando la adversidad, ¿ya? Bien, con esto primeramente vamos a ir a un momento de oración. Nos vamos a dirigir para, primero que nada, ¿cierto?, pedirle la sabiduría a Dios e invocar su Santo Espíritu, que Él sea quien nos guíe. ¿Ya? Oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora bendecimos tu nombre, glorificamos, Señor, tu santo nombre también, y así también invocamos a tu Espíritu Santo para que sea Él quien se quede, Señor, en nosotros, quien nos guíe, Señor, en esta hora. Oh, gracias, Padre amado, por toda, Señor, la congregación, Señor, que ha estado siempre pendiente, Señor, seguir adelante, Señor, en tu camino mediante esta pandemia. Si bien las iglesias se han cerrado físicamente, Señor, los templos, mas tú, Señor, has abierto ventanas, has abierto otras puertas, Señor, y este medio para poder guiarnos, Señor, y también estar en comunión, Señor, con mis hermanos. Oh Padre bendito, te rogamos, Señor, que tú derrames de tu bendición en cada hogar, Señor, en cada familia, Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, esté siempre gobernando nuestras vidas, instándonos siempre, Señor, que en medio de nuestra adversidad, en medio eh, de nuestra flojera, de repente, de no seguir perseverando, que seas tú, Señor, en nuestros corazones, Señor, dándonos ese ánimo, levantándonos, Señor, para poder perseverar, Señor, y estar siempre invocando tu santo nombre. Oh Padre, gracias por todo lo que tú haces a diario con todos nosotros, Señor. Quédese en medio nuestro y esperamos que todo lo que hemos de hacer, Señor, sea grato ante su presencia. En el nombre de su Hijo amado Jesús y mediante el Espíritu Santo lo rogamos todo. Amén y amén. Bien, hermanos, estoy contenta
alegre igual que de poder compartir, ¿cierto?, este devocional con ustedes. Me ha sido bien difícil de repente poder congregarme por mis estudios, pero ya estamos finalizando. Yo creo que estamos todos igual en un año súper pesado, en que los que tienen que estudiar y hay que estar siempre mediante esta vía online, ¿cierto?, se hace pesado igual un poquito. Pero aquí estamos, y siempre con el buen ánimo, con la alegría de que todo se puede. Bien, ahora yo le voy a dar el paso a unas alabanzas para que alabemos a nuestro Señor, la cual le voy a dar el pase a nuestro hermano Eduardo, que él tiene preparadas 2 alabanzas, ¿ya? Hermano Eduardo, bienvenido, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar alabando al Señor. Amén. Muchas gracias, hermana Ingrid. Les saludo a cada uno en el nombre del Señor. Y como dice nuestra hermana, con mucho ánimo, con mucha alegría, vamos a cantar el primer himno que hemos preparado en esta hora, que va a ser el número 97, que va a salir en pantalla, para que nos puedan acompañar desde sus hogares. Oh Señor, recíbeme cual soy. Ya no más, ya no quiero pecar. Del pecado me quiero apartar. Justifica mi ser, dame tu dulce paz y tu gran bendición. Oh Señor, toma mi corazón, ya hazlo tú, yo por la eternidad. Lléname de tu santa bondad, que en mi alma tu voz, una nueva canción de paz y dulce amor. Pecador, tú que vagas sin Dios, ven ahora, acepta al Señor. Él te quiere impartir su perdón, Él te quiere salvar, Él te quiere ayudar. Hoy acepta el perdón. Amén, gloria al Señor. Activa micrófono, hermana Ingrid. Qué linda alabanza hemos cantado. Bueno, igual vamos a seguir cantando, Eduardito, vamos a seguir alabando con la siguiente alabanza del Señor. Amén. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor en esta hora. Hemos preparado una alabanza que nosotros cantamos en el grupo de los jóvenes, pero quiero que también ustedes nos acompañen y puedan alegrarse junto con nosotros a través de la alabanza que hemos preparado en esta noche, especialmente para adorar y glorificar al Cordero y el León. Así que sigamos adorando el nombre del Señor y declaremos de que Él es el único Dios verdadero. Viene con poder, todo reino lo
fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se postrarán ante ti. Amén, gloria al Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano Eduardo, y gracias por acompañarnos igual con la guitarra y con la música. Como decía la alabanza ahí, Dios el Cordero Inmaculado, el que hizo el sacrificio muy grande por nosotros. A veces me he puesto a pensar, y yo digo, ¿cuántos corderitos, hermanos, deberíamos tener en la vida si nosotros tuviéramos que pagar nosotros el sacrificio? Pero Dios hizo cosas maravillosas y obviamente Él hizo un sacrificio solo Él por todos nosotros. Al contrario, nosotros no hubiéramos podido tener esa salvación, porque yo creo que, bueno, antiguamente, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento, antes que Jesús naciera y viniera a hacer este sacrificio, ¿cierto? Se entregaban corderitos, se entregaban ofrendas en sacrificio por los pecados. Sin embargo, Jesús vino a hacer ese gran sacrificio, ¿cierto?, por nosotros y una sola vez. Entonces, qué lindo el mensaje igual, ¿cierto?, la alabanza, recordar que Jesús es el Cordero de Dios Inmaculado y que gracias a Él, gracias a su inmenso sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros podemos recibir de Él la salvación. Gracias a eso. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica ahora. Vamos a continuar leyendo el pasaje que estábamos leyendo a un principio, que está en Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 6.
¿Ya? Lo voy a volver a leer el versículo 1 que ya habíamos leído, pero hasta el 6, ¿ya? Así que esta es palabra de Dios para que la meditemos igual y dice así. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, la buena fama más que la plata y el oro. Dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Qué maravilloso. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Qué hermoso eso, hermano, las personas que son humildes, y eso es lo que más cuesta encontrar, porque nuestro carácter es lo que más nos cuesta controlar. Y mire qué lindo nos dice aquí la Biblia, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración, o sea, es lo que nosotros ganamos, dice, de la humildad y del temor de Jehová, cuando tenemos ese temor a Jehová. Espinos y lazos, dice, hay en el camino del perverso. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. O sea, a veces nos preguntamos, ¿por qué me va tan mal o por qué me pasa esto? Pues igual tenemos que cuestionarnos un poquito en nuestro camino, cómo vamos. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye, dice, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Me costó mucho entender este último versículo que dice, instruye al niño en su camino. Hermanos, igual como, no sé si como consejo, ¿cierto? A los que somos padres, madre, todo, nuestros hijos es muy difícil de repente poder guiarlos, ¿cierto? Hay un tiempo en que ellos se rebelan, pero sin embargo la palabra dice que instrúyelos. O sea, instruir al niño, ¿cierto? A nuestros hijos en cada momento, ya sea de repente una palabrita en nuestras casas, cuando estamos almorzando en la mesa, enseñarles los valores cristianos, a ellos nunca se les van a olvidar. De pronto puede que a lo mejor quizás no asistan a la iglesia o como que se rebelan, pero cuando nosotros les enseñamos eso, le inculcamos eso aquí en su cerebro y en el corazón, ellos lo van a guardar de por vida esas palabras y en algún momento Dios les hará volver a sus caminos, porque esa palabra de Dios está sembrada en su corazón. Así que ánimos, hermanos. Le mando un caluroso abrazo a la hermana igual que presentaron a su hijo pequeñito Emilio. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios también les dé vida, salud, que les proteja a ustedes también. Bien, en esta hora, hermanos, les voy a dar paso al tema. Tenemos a nuestro hermano Gonzalo en esta hora, ¿cierto? Ahí. Él nos va a entregar una palabra, pero antes de pasar a esto, nosotros vamos a orar también un momento de oración por el tema que será recibido, para también obviamente invocar el Espíritu Santo y que sea Él que le dé sabiduría y que nos guíe, Señor, para poder entender el tema. Bien, oremos. Mientras tanto, el hermano Gonzalo se va preparando para la predicación. Oremos. Amado Padre Celestial, con humildad, con gratitud, con alegría, con entusiasmo en esta hora, oh Señor, invocamos tu santo nombre, invocamos, Señor, para que seas tú quien guíe todo lo que hacemos, Señor, que seas tu Espíritu Santo que se empodere, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta, de lo que hacemos, Señor, y que en esta hora, oh Padre amado, que tu Espíritu Santo sea guiando, Señor, también a mi hermano Gonzalo, en medio del tema de la predicación que él hará en esta hora, sé tú hablando por medio de él. Oh Padre, dale sabiduría, dale, Señor, a nosotros entendimiento, Señor, y a Él también, dale don de palabras, Señor, para que Él pueda expresarlo, Señor, de la manera más clara y con sabiduría posible. Oh Padre, también ruego, Señor, que tú prepares en esta hora el corazón de las personas que están escuchando, Señor, en este momento.
Hay personas que de repente están acongojadas, que están tristes, personas que están con su visión cegada, Señor, ya sea por el pecado, por la soberbia, Señor. Rogamos que seas tú entrando en esos corazones, Señor, y que seas abriendo, Señor, su entendimiento. Ábrenos, Señor, con un corazón directo a poder entenderte, con un corazón que esté dispuesto con humildad, Señor, para poder recibir tu palabra. Y para eso, Padre amado, pedimos perdón primeramente por nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona nuestros malos actos, nuestras malas actitudes, Señor. Perdona, oh Padre, Señor, todo mal hábito, Señor, que de repente también impide esta comunión contigo. Oh Padre bendito, y en medio de todo esto, te agradecemos también porque tú, Señor, eres un Dios de misericordia, como así también de justicia, pero que así también tú nos devuelves, Señor, nos devuelve la alegría, el gozo, la satisfacción, Señor, de saber que en medio de todo, Señor, eres tú quien está con nosotros. Pese a las dificultades, pese a todo lo que podemos enfrentar, Señor, sabemos que tú estás ahí para guiarnos y ayudarnos, y que todo lo que nos pase, Señor, aquí en adelante, está guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, lo rogamos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, le vamos a pedir a nuestro hermano Gonzalo si nos escucha por ahí o si a lo mejor él necesita un tiempito más, igual le podemos dar un tiempito. Nos falta que active su micrófono. Le estamos Amén. viendo, hermano. Estamos aquí. Dios le bendiga, qué alegría verlo. Amén. Igualmente. Sí. Bien, hermano, le doy la oportunidad. Con alegría, con entusiasmo, aquí estamos esperando para recibir el mensaje y escucharle. Amén. Amén. ¿Se me escucha bien, no es cierto? ¿Sí? Súper. Ya, qué Sí. bueno. Ya, damos gracias al Señor por lo que se ha hecho hasta aquí. Damos gracias a los que están conectados en sus casas. Saludamos muy cariñosamente a todos nuestros hermanos, especialmente, ¿no es cierto? Y también a aquellos que nos visitan a lo mejor por la vía, por la onda de internet. Quiero mandar unos saludos especiales en esta tarde a personas que yo invité, algunos amigos, algunos colegas, a presenciar esta reunión. Les estaba enviando el link a algunas personas también que me lo estaban pidiendo. Y quiero saludar muy especialmente a Jacobo, a Richard, a Luis Alberto de Los Ángeles, que lo va a ver más tarde por YouTube, a Yerliquito de un primo, a Betsabé también, que espero que me pueda ver. Y así también a todos los hermanos, ¿no es cierto? Todos los hermanos que nos están viendo tanto de Muchén, Collipulli, La Serena, Concepción, Temuco, quizás se me queda alguno, Santiago, no sé quién más, ¿no es cierto? Del extranjero a lo mejor también. Los saludamos cariñosamente a todos. Que el Señor les bendiga. Y tenemos en esta hora el momento, ¿no es cierto?, ha llegado de escuchar la palabra del Señor. Yo he preparado una presentación, me voy a apoyar en ella, pero principalmente, ¿no es cierto?, quiero que le pongamos atención a la palabra del Señor. Ustedes ahí, si están con quizás con un computador es más fácil, quizás con el celular pueden girarlo, ¿no es cierto?, para que se pueda ver mejor la imagen en su pantalla posteriormente, cuando ya entremos a la presentación, y también tener sus Biblias abiertas, ¿no es cierto?, ir comparando lo que nosotros vamos a ir presentando, comprobándolo usted con su Biblia, con su palabra, con la palabra de Dios. Yo les había invitado días atrás, ¿no es cierto?, a ver este servicio porque tenía muchas ganas de presentarles lo que con esfuerzo se preparó aquí con la ayuda del Señor. Y es precisamente hablar un poco de los tiempos que estamos viviendo, que a mi juicio son últimos tiempos, a juicio de mucha gente también, últimos tiempos. Y quiero también un poco explicar lo que significa últimos tiempos para aquellas personas que nos visitan, que no son
que a lo mejor no conocen la terminología o el concepto bíblico, se habla de últimos tiempos, ¿no es cierto?, cuando se han cumplido ya muchas profecías escritas en la Biblia y se van cumpliendo a nuestros ojos, y además eso indica que vienen algunas situaciones posteriormente, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia que está profetizado en la palabra de Dios, como también la segunda venida del Señor Jesucristo y otros eventos que están por suceder. Pero quiero introducir, ¿no es cierto?, primero que nada, este sermón, por así decirlo. Ustedes me pueden, ahí pueden, en su pantalla, pueden dividir la pantalla, arribita, ¿no es cierto?, en las opciones que nos da en este caso, bueno, no pueden, nosotros no, porque yo estoy por WhatsApp, pero el Facebook, ¿no es cierto?, ahí, bueno, en todo caso se ve. Debería verse la presentación. No sé si se está pudiendo ver. Ya, qué bueno. Bueno, queridos hermanos, quiero llevarlos a lo primero, que pienso yo que es importante que tengamos claro nuestra posición como creyentes. Como creyentes, cuando usted entrega su vida al Señor, cuando usted decide seguir a Jesús, a Dios, entregar su vida al Señor, dejar algunas cosas quizás que posteriormente el Señor le va ayudando a dejar, pero principalmente entregar su vida, dar un paso de fe. ¿Qué significa esto? Fue lo que Pablo le explicó en ese tiempo. En Primera de Corintios aparece esta palabra, Primera de Corintios 1, 18 al 23, y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y ahí me salté un versículo yo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Yo quise subrayar ahí y poner en mayúscula la palabra locura, porque en ese tiempo, cuando Pablo entregó esta palabra y la escribió, ¿no es cierto?, él estaba en Corinto, en la ciudad de Corinto, una ciudad del sector griego allí, de la antigua Grecia, y yo le quisiera comentar y preguntarle a usted, lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente: usted, si tuviera algún negocio, si tuviera alguna idea, algún emprendimiento que usted quiera sacar adelante, piense usted, ¿cuál sería la mejor forma o la forma más adecuada de poder hacer crecer o hacer conocer su idea o su producto para que se haga popular? Echemos a andar la imaginación, pensemos que tenemos a lo mejor una idea innovadora, un negocio que queremos echar a andar, quizás un emprendimiento, o quizás usted es profesional y quiere darse a conocer, ¿no es cierto?, en su campo de estudio. ¿Cómo se presentaría usted? ¿Qué estrategia usaría? ¿Qué herramientas usaría? ¿Sabe qué? Yo estoy más que seguro que haría uso de todo aquello que le haría brillar, ¿no es cierto?, resaltar o asombrar o ser admirado por las personas que vean su producto, su servicio, su empresa, su negocio. Fíjese que el primer versículo de esta lectura es más que interesante, porque Pablo abandona precisamente esa única estrategia que nosotros podríamos pensar, o que en mi opinión era poderosamente la más útil para hacer al evangelio popular. ¿No cree usted?
O sea, pensar y decir, ¿no es cierto?, a los corintios allí, esto es locura, a eso se refiere. Pablo toma un camino totalmente contrario al que cualquiera utilizaría para lograr que su mensaje fuera bien recibido y popular, fíjese. No es popular decir que el evangelio es locura. Pablo dice, parafraseando de esta forma, fíjese, ¿sabe una cosa? El evangelio es locura. ¿Quiere creer en un Dios que murió en una cruz? Le decía a los griegos. ¿Quiere creer en un Dios que murió para perdón de sus pecados, para salvarle, para que usted se reconcilie con él? Porque si cree en todo esto, usted será considerado un loco por los demás que no creen. En otras palabras, eso es más o menos lo que estaba tratando de decir el apóstol Pablo. Y dijo esto en un mundo donde en aquel entonces reinaba, fíjese, la sabiduría, la dialéctica, la retórica, la filosofía, la lógica de grandes pensadores de siglos atrás, desde el 500 antes de Cristo, que empezó el imperio griego en ese tiempo, tuvo grandes filósofos y dejaron un tremendo legado, una influencia helenística al posterior imperio romano, que poseía esas ciudades posteriormente. Ese legado de la Grecia antigua, a eso se refería precisamente Pablo cuando habla de sabiduría. Él ocupa varias veces esa palabra en estos escritos acá y lo contrasta con la palabra locura, sabiduría versus locura. Imaginémonos un poco, pensemos también en esos griegos, en los corintios, los romanos, donde se escribió todo esto. Imagínense ellos, ¿qué tenían ellos en particular? Tenían muchos dioses, y sus dioses eran magníficos, magníficos. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, tenemos a Zeus, yo no los conozco bien, pero estuve averiguando un poco de ellos, el principal dios de los griegos, que tenía su símil, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano también, como creo Júpiter, creo que era. Ahí tenemos a Apolo, el dios de la belleza, al lado. Y así también los romanos tenían tanta cantidad de dioses magníficos, magníficos, intocables, allá grandes, inmortales. Tenían ellos, ¿no es cierto?, a Júpiter, a Diana, la vemos a Diana, ¿no es cierto?, por ahí en la palabra, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso era muy famosa, tenía un tremendo templo allí construido para ella, para adoración a ella, Neptuno, Mercurio, etcétera. Y Pablo va y le dice a estos griegos, a estos corintios, ¿saben qué? Crean en un Dios que murió en la cruz. Un Dios que murió en la cruz. Y los griegos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Cómo esto que si nuestros dioses son magníficos, son tremendos dioses, son poderosos, y nos presenta acá un Dios? ¿Cómo es eso? Un Dios y todopoderoso y creador del universo que más encima se deja morir, se deja matar. Entonces, a razón de eso, Pablo dice, para los que creen, este evangelio es poder de Dios, pero para ustedes que no creen, para los que no crean, probablemente va a ser locura. Eso es más o menos lo que dio a entender allí Pablo con todo lo que trataba de decir. Y hoy en día, fíjese, hoy en día, en el siglo XXI, con esta sociedad cambiante, que cambia, ¿no es cierto?, a paso acelerado, cada vez con más frecuencia y fuerza, le quiero decir, hermano, que me está escuchando, que será igual como aquellos en aquellos días. Cada vez la palabra de Dios va a ser tratada, y junto con sus seguidores, obviamente, como una palabra de locura. Y quiero decirle por qué.
Cada vez y con mayor fuerza será considerado locura sostener la verdad sobre el origen del bien y del mal en el hombre y lo que la palabra de Dios dice al respecto. Será considerado locura predicar que el hombre elige en su libre albedrío rebelarse en sus múltiples formas. Llamemos pecados, póngale usted el nombre que quiera, muertes, asesinatos, robos, adulterios, mentiras. Llámelo, póngale usted, todos conocemos, ¿no es cierto?, lo que usted quiera agregarle, formas múltiples de rebelarse contra Dios. Un simple ejemplo, hoy en día ya no es el hombre o mujer el que por su propia responsabilidad y elección decidió hacer algo malo, sino que fue el medio o la sociedad, ¿no es cierto?, quien lo influenció o lo empujó a tomar una mala decisión. Ya no es el hombre, no somos nosotros los culpables de haber hecho algo malo, sino que hay un trasfondo detrás de nosotros y eso nos empujó a hacer lo malo. Ya tampoco será popular hablar o predicar que Dios aborrece, por ejemplo, la muerte de niños en los vientres de sus madres, la llamada interrupción del embarazo, ya que cada vez y con mayor fuerza se hacen leyes que legitiman aquello y por lo tanto alguien que predique lo que la palabra de Dios dice al respecto, tal vez incluso podría ser acusado, quizás demandado, quién sabe a futuro. Ni hablar, ¿no es cierto?, de las diferentes formas de sexualidad que el hombre de hoy en día puede y tiene, comillas, el derecho de adoptar. Ya que hoy ya no existen solo dos sexos, como la palabra de Dios enseña, sino que diferentes géneros en la gran diversidad del concepto de género que cada cual quiera, a su antojo, adoptar para sí. Y todo esto amparado, como decíamos, ¿no es cierto?, por una batería de nuevas leyes que sostenidas por una llamada libertad de conciencia, solo hace que nuestra sociedad, nuestro mundo, actualmente le dé cada vez más la espalda a Dios. Entonces, hoy en día, así como en los tiempos de Pablo, el Evangelio no es popular, ni lo será. Al contrario, será tratado como una locura y los seguidores como locos, atrasados, retrógrados, muchos adjetivos más. Estamos en una época donde la innovación impera, la fluidez de la información y los medios tecnológicos de comunicación parecen no tener límite. ¿Qué medio podríamos usar para transmitir nuestra idea del Evangelio? Fíjese que podríamos usar muchos medios que quizás algunas iglesias lo usan, lamentablemente, para hacer popular el Evangelio. Quizás suavizar nuestras palabras, suavizar el mensaje de Dios, que el hombre es pecador y que necesita arrepentimiento. Quizás suavizar, ¿no es cierto?, lo que Dios enseña, porque no somos ni siquiera nosotros. No somos ni siquiera nosotros, ni la iglesia, ni yo, ni usted, ni un predicador, ni un pastor, sino que es la palabra de Dios la que dice, esto es pecado, esto te hace mal, esto está mal. Hay una diferencia entre hacer un evangelio accesible, porque el evangelio sí es accesible. El evangelio ha sido mal comprendido. El evangelio sí acepta a quien quiera venir, a quien quiera venir. Si usted que me está escuchando, a lo mejor usted está cree que a lo mejor usted es un gran pecador y que usted no puede acercarse a Dios o no puede acercarse a una iglesia, usted está equivocado porque precisamente para nosotros, los pecadores, vino Jesucristo. Para nosotros, Él vino a morir. Él vino a dar su vida por nosotros, no por aquellos que se creen que están bien, sino por nosotros que reconocemos que necesitamos a un Dios para perdón de nuestros pecados. Entonces usted, si está en esa situación, si tiene a lo mejor quizás algún problema de sexualidad, acérquese al Señor. El Señor le va a perdonar, le va a acoger y le va a ayudar. Si tiene algún problema de adulterio, algún problema de otro tipo de pecado, que usted
crea que lo aleja de Dios, piense que Dios le ama, sin duda, y quiere perdonar y quiere transformar su vida. Hay muchas formas de hacer el evangelio quizás más accesible, pero otra forma muy distinta es tratar de hacerla menos directa y franca y quizás más atractiva. No sirve. El evangelio, fíjese, mire, el verdadero evangelio consiste en la historia de la muerte sangrienta y horrorosa del Hijo de Dios. Su muerte fue una muerte sustitutoria. Él murió en nuestro lugar, en el suyo y en el mío, para darnos vida eterna, y la prueba de la veracidad de su mensaje fue su resurrección. En otras palabras, Dios nos salvó a través de la muerte de su propio Hijo. Y los griegos dirían, el poder de Dios para salvar demostrando por la muerte y resurrección de su Hijo. ¡Qué locura! No, Dios no actuaría así. Júpiter no actuaría así. Zeus no actuarían así ellos. ¿Quién pensaría, no es cierto, de ellos cuando escuchaban este evangelio que Jesucristo, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, ese Dios creador de todo, del cielo, de la tierra, de lo que ustedes, de nosotros, vino a nacer en un humilde pesebre, con pobreza, con humildad? No, era locura para ellos. Entonces, ahora nosotros nos vemos enfrentados a la misma situación. Y este pensamiento me ha llevado a pensar un poco más, a cuestionar algunas cosas de lo que estamos viviendo hoy en día. Me ha llevado a hacerme preguntas respecto de cómo el evangelio puede penetrar hoy en día la vida de las personas. Y por eso le digo que cada vez va a ser considerado más locura. Y por eso pienso, como muchas personas, pienso que estamos ya en los últimos tiempos. Y quiero agregar a esto, y quiero pasar ahora a hablar de otro tema que va a la mano de lo que estamos hablando. En Mateo 16, 1-3 le dijo el Señor, le dijeron los fariseos y los saduceos al Señor, fíjese lo que le dijeron. Fueron a ver a Jesús, los fariseos y los saduceos, y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó, les dijo, por la tarde ustedes dicen ustedes, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pero pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Le dio a entender, ¿no es cierto?, que nosotros somos capaces de más o menos, con solo mirar quizás el norte, está corriendo el norte, uno dice va a haber mal tiempo, o está corriendo sur y va a haber buen tiempo, va a hacer calor. Le dijo, ustedes saben interpretar esas señales, pero ¿cómo no saben interpretar las señales de los tiempos, de estos tiempos? Porque se dieron muchas señales en la palabra de Dios para cuando se cumplió el tiempo de que naciera el Mesías, el Señor Jesucristo. Y sin embargo, ellos, aquí los interlocutores de Jesús, los fariseos y los saduceos, muchos de ellos no se dieron cuenta. Hoy en día estamos también viendo señales. Y la pregunta es, ¿estaremos como los fariseos y como los saduceos quizás en nuestra forma de vivir y sin darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo? Y quise agrupar aquí algunas señales que yo creo, hay muchas más, pero quise agrupar aquí algunas señales que yo creo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué señales vivimos hoy? ¿Qué señales vivimos hoy? Y quise agrupar en 4, básicamente, 4 señales muy potentes, muy importantes, que nos hablan de que el tiempo del fin está cerca, de que el tiempo de lo que hablamos,
de que la iglesia, aquel creyente que ha entregado su vida al Señor y que está esperando a su Señor, viene el Señor por él y viene Jesucristo también en su segunda venida. Y quise agruparla en cuatro puntos. Punto 1, el resurgimiento de Israel. Segundo, globalización. Tercero, ciencia y tecnología. Cuarto, el carácter del hombre, el carácter del ser humano. Y yo quiero, hermano, hermana, no quiero que parezca quizás prepotente ni atrevido de mi parte estas pequeñas señales. Solamente quiero que nos demos cuenta de que efectivamente estamos en el tiempo que habló el Señor, que vamos a ver en estas profecías, en lo que quiso decir Él. Primero que nada, el resurgimiento de Israel. Yo quise colocar, hay muchas cosas que decir, quizás de Israel, pero quizás lo más gráfico que podríamos decir y que podríamos mostrar es cómo en estos apenas 70 años que lleva el Estado de Israel como nación, porque es el pueblo de Dios. La palabra de Dios lo dice, para aquellos que no conocen la Biblia. Jesucristo es judío, es israelí, ¿ya? Para aquellos que no conocen quizás, Jesucristo es israelí. El pueblo de Dios es Israel. De allí viene el Mesías. Entonces quiero que vean cómo en estos pocos años, 1946, cuando todavía la tierra de Israel era prácticamente Palestina completa, cómo fue hasta el tiempo de hoy, ha ido progresando ha ido resurgiendo, porque esa es la palabra, resurgiendo el Estado en la nación de Israel. En las Naciones Unidas, en 1947, después del holocausto del pueblo judío, donde murieron más de 6 millones de judíos, ¿no es cierto?, en manos del gobierno de Hitler o de la dictadura de Hitler, las Naciones Unidas o la Liga de las Naciones en aquel entonces decidieron hacer un armisticio y dividir la tierra de Palestina y darles una tierra a los judíos, que hasta desde el año 70 de nuestra era, después de Cristo, desde el año 70, habían sido expulsados de Israel. Recordemos, ¿no es cierto?, que allí un emperador, Tito creo, el emperador Tito expulsó a los israelitas de Jerusalén y fueron dispersados por todo el mundo hasta los días de hoy, hasta recién el siglo pasado. Entonces, allí se destruyó, en el año 70 destruyó Tito el segundo templo, lo dejó en ruinas, tal como Jesucristo había profetizado, que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo, se cumplió. Y posteriormente, estos 2000 años vagaron por todo el mundo, siendo odiados por muchas personas, por muchos países, hasta después del holocausto. Fíjese cómo Dios utiliza las cosas, y el pueblo de Israel volvió, y en 1949, el 14 de mayo, por aquí tengo la información, sí, el 14 de mayo, Israel declara su independencia ante las Naciones Unidas. Posteriormente, fue ocupando territorio, ¿no es cierto? Y hasta lo que vemos hoy en día, este gráfico es del 2013, pero hoy en día ya ocupa gran parte de todos estos asentamientos palestinos, ya son prácticamente judíos. Recordemos que ahí aparece, ¿no es cierto?, en la tercera hojita, en 1967 fue un año muy especial para Israel, porque allí, fíjese, ocurrió un hecho muy importante. Se dio la guerra de los 6 días, donde Israel
hizo frente a cuatro naciones. Derrotó a Egipto, a Jordania, a Irak y Siria. Todos los países colindantes le hicieron guerra y fíjese, una tremenda cantidad de ejército, muchas veces superior al ejército israelí. Y, sin embargo, Israel derrotó a esos 4 ejércitos. Y se hizo de varios territorios más allí, ¿no es cierto? La franja de Gaza prácticamente completa, los altos del Golán que están acá arriba, Jordania completa, que está en verde ahí en la tercera columna, pasó a ser completamente de territorio ocupado por Israel. Porque está escrito, mire, quiero llevarlo, esto es lo que dice esta profecía de Ezequiel 36, 8-12 dice lo siguiente: así ha dicho el Señor, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy el Señor, y haré andar, punto suspensivo, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Esta profecía, usted puede leer el capítulo 36 completo, es una profecía del antes y del después del retorno de Israel a su tierra. Mire, fíjese lo que dice el versículo 25, que no está ahí. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y fíjese el 30, lo que dice. Mire, lo subrayé. No está ahí, pero yo se lo voy a leer. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. El 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Mire, toda esta profecía de Ezequiel 36, 8 y 12 aparece, usted lo puede buscar si no me cree, aparece en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Ellos invocan a esta profecía, la colocan allí como un cumplimiento de lo que Dios hizo con ellos, y allí comienzan a argumentar paso a paso cómo sus padres fundadores, ¿no es cierto?, Ben Gurión, etcétera, otros que no recuerdo yo, que no los conozco, allí aparecen sus padres fundadores, cómo fueron llegando a la tierra, cómo de un puñadito comenzaron, después de creado el Estado de Israel, hoy en día son más de 6 millones de personas. Y cómo sus avances tecnológicos han permitido que se cumpla esta palabra. La tierra asolada será labrada. Fíjese que antes de que llegara Israel, ellos mismos lo dicen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, usted lo puede buscar, lo puede linkear. Y dice allí que la tierra era seca antiguamente, bueno, sigue siendo seca, pero lo que quiero decir es que ellos, con la tecnología que el Señor les dio, les permitió hacer una gran cantidad de terreno arable. De hecho, ellos son los creadores del riego por goteo, si usted no lo conocía, y así de muchas otras tecnologías. Son uno de los principales exportadores de flores en el mundo. Imagínense, tienen muchas industrias connotadas, IBM, nació en Israel, IBM, la empresa IBM, Intel también, ¿no es cierto?, que todos nuestros computadores tienen un dispositivo, ¿no es cierto?, de capacidad
de almacenamiento o de trabajo, que casi todos los computadores ocupan ese dispositivo. Intel es de ellos, lo crearon los judíos. Entonces, se cumple la palabra del Señor, se cumple ante nuestros ojos. Recién el año 1948 nació el Estado de Israel y hoy en día tiene 70 años, 71 años. En 1949 fue proclamado. Entonces, coincidentemente tiene 70 años el Estado de Israel y lo vemos más próspero que nunca. Un país muy desarrollado, siguen llegando cantidades de inmigrantes, perdón, de judíos que vuelven a su tierra. Primero fueron los europeos, posteriormente los africanos, después cuando se abrió la Unión Soviética regresaron muchos soviéticos, siguen llegando de todos lados. Entonces, una profecía cumplida, el resurgimiento de Israel. ¿Qué profecía falta que se cumpla respecto de esto? Es una profecía muy importante del tercer templo. Y esto va ligado a lo que vamos a ver ahora. La globalización. ¿Por qué el tercer templo? Porque es importante que usted sepa que hay una profecía también que dice que hay un líder mundial que se va a levantar, que la palabra de Dios lo llama el anticristo, un líder mundial que se va a levantar muy pronto y que este líder va a ir a ese tercer templo construido o en construcción y va a proclamarse Dios o Mesías. Porque fíjese que los israelíes lo único que no han hecho es que no han creído en Jesucristo. Nunca creyeron. No lograron creer en Jesucristo. Por lo mismo fueron, ¿no es cierto? Dios pasó lo que pasó. Entonces, ellos están esperando aún su Mesías. Y este líder mundial va a proclamarse Dios allí en ese templo reconstruido. Ellos tienen todo listo. Tienen todo listo para su tercer templo. Usted también lo puede buscar. Hermano querido, usted que está viendo esta predicación, yo lo que queremos hacer con mucho cariño y amor es que nosotros como iglesia despertemos. Estamos en un tiempo final, en un tiempo cúlmine, y nuestra vida tiene que estar preparada. Ya no tenemos que estar pensando. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir haciendo las cosas responsablemente, obviamente. Nadie lo dice, nadie quita eso, pero ya no podemos seguir pensando, o no podemos, o nunca debimos haber pensado en que nuestra tierra está aquí, nuestra patria celestial está allá arriba, con Dios. Nuestra tierra somos pasajeros acá nomás. Entonces, para que despertemos todos, esta palabra es para todos. Globalización. ¿Qué es lo que es la globalización? La globalización es el movimiento mundial que tiende, ¿no es cierto?, a unir países, a unir economías, a unir formas de vida, a unir religiones, a unir comercio, en definitiva, a proponer un sistema global, es decir, un solo Estado, por así decirlo. Ojalá que no existan las fronteras. Por lo mismo, ¿no es cierto? Hemos visto que la inmigración ha sido azotante acá en Chile y en otros países igual. Es decir, ya no se quiere, digamos, que hayan ese grado de protección o de proteccionismo, como le llaman, ¿no es cierto? Porque eso significa que la globalización se detiene. Lo que quieren los líderes mundiales es que haya globalización, es que nosotros seamos iguales a otros países o otros países iguales más o menos a nosotros. En eso consiste más o menos la globalización. Y fíjese usted que Daniel lo que dice respecto de esto, Daniel 2, 41 al 43, dice, y lo que viste respecto de una profecía, ¿ya? Usted lo puede buscar con más calma. En su casa puede escudriñarlo. Aquí Daniel vio una profecía de 4 reinos y el último reino era muy diferente a los demás reinos. Y este reino es el reino final, el reino del anticristo, el reino de esta figura
que va a ser un líder mundial. Y ese reino es el mundo globalizado, por así decirlo. Fíjese, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán, es decir, no habrá un solo país en el mundo, sino que seremos todos como países, pero alianzas humanas. Ojo con eso. Apocalipsis 13, 16 al 18, y dice lo siguiente, mire, respecto del anticristo, respecto de este líder mundial. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mire qué importante lo que dice el segundo versículo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, no hacer nada, ninguna cosa. Globalización. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hoy en día, nosotros sabemos, usted también lo sabe, que nuestros sistemas digitales, ¿no es cierto? Nuestros sistemas de compra por tarjeta, vía internet, cada vez está más globalizado. Usted, uno podría pensar, ¿no es cierto? No sé, yo no quiero tampoco no queremos hacer en ningún caso asustar, ni tampoco hacer digamos, hablar de conspiraciones, no, nada que ver. Esto es serio y es palabra del Señor. Lo que podría pasar, uno piensa, a lo mejor, quién sabe, estamos en una tremenda pandemia. ¿Quién sabe si a futuro, ¿no es cierto?, se nos dice, ¿sabe qué? Si usted quiere atravesar al otro país, tiene que vacunarse y tiene que entrar vacunado, tiene que entrar con algún tipo de identificación que a nosotros nos diga dónde está usted y con quién se juntó usted, porque a lo mejor va a contagiar con otra persona. No estamos diciendo en ningún caso que la vacuna sea la marca de la bestia, en ningún caso. Pero lo que quiero dar a entender es que uno tiene que ser capaz, lo que dijo el Señor Jesucristo con las palabras que leímos al principio, de darnos cuenta de las señales de los tiempos, de darnos cuenta hacia dónde nos lleva el mundo para estar preparados, para estar apercibidos, ¿no es cierto? Para poder estar en plena comunión con nuestro Señor, ¿no es cierto? Aquel que es santo, que se santifique todavía, como dice la palabra, y aquel que no conoce al Señor, que se entregue al Señor, porque viene un tiempo muy duro, muy difícil. Mire, la Agenda 2030 de la ONU, no sé si alguno de ustedes habrá escuchado esto. Yo lo escuché hace poco tiempo atrás, o bien lo escuché antes, no le puse atención. La Agenda 2030 de la ONU, fíjese que es una alianza de 193 o 194 países que dieron su aprobación el año 2015. El año 2015, imagínense, varios añitos atrás, para llegar a lo menos el 2000, no sé qué pasará el 2030, no lo sabemos. Pero la idea es, da la impresión que es llegar, ¿no es cierto?, con una serie de objetivos cumplidos a ese año. Y esa Agenda 2030 es una agenda de globalización. Yo les voy a mostrar aquí, quiero compartir con ustedes un pequeño video que no quiero en ningún caso que piense usted que esto es conspiracional lo que estamos diciendo. Usted lo puede buscar en su computador, está ahí puesto, usted lo puede investigar
De hecho, este video es de la página oficial del Estado de Chile, que tiene el compromiso, el compromiso firmado con esta Agenda 2030 de la ONU. Y yo le voy a comentar algunas cositas después de esta agenda. Quiero compartirles este video. Voy a tener que salir aquí de pantalla completa. Denme un segundito. Y a ver si pueden ver el video ustedes ahí. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nacieron gracias al acuerdo de 193 países, quienes, junto a organizaciones de la sociedad civil, definieron 17 objetivos que imaginan un futuro donde la pobreza y el hambre no sean parte del paisaje habitual de nuestro planeta. En septiembre de 2015, Chile se comprometió a llevar adelante la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible del planeta, las comunidades y las personas. Esta hoja de ruta nos obliga a transformar lo que hemos concebido hasta ahora por desarrollo, situando a las personas en el centro de esta nueva perspectiva. Sus principios son la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades, sin que nadie se quede atrás. El principio rector de la Agenda 2030. Chile creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social, que opera como Secretaría Técnica, con la asesoría del Instituto Nacional de Estadística. Para promover la apropiación de la agenda por parte de la ciudadanía, el Consejo ha desarrollado diversos talleres de difusión y diálogo regional. Ya. Me dicen que no se ve el video, lamentablemente no lo vamos a poder ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha así? Ya. No pudimos... A ver, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo. Disculpen ustedes, estamos en vivo. Vamos a tratar de ver si podemos... A ver si ahí se ve. No sé si se verá. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible Me comentan. nacieron gracias al acuerdo de 193 países, quienes, junto a organizaciones de la sociedad civil, definieron 17 objetivos que imaginan un futuro donde la pobreza y el hambre no sean parte del paisaje habitual de nuestro planeta. En septiembre de 2015, Chile se comprometió a llevar adelante la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible del planeta, las comunidades y las personas. Esta hoja de ruta nos obliga a transformar lo que hemos concebido hasta ahora por desarrollo, situando a las personas en el centro de esta nueva perspectiva. Sus principios son la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades, sin que nadie se quede atrás. El principio rector de la Agenda 2030. Chile creó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social, que opera como Secretaría Técnica, con la asesoría del Instituto Nacional de Estadística. Para promover la apropiación de la agenda por parte de la ciudadanía, el Consejo ha desarrollado diversos talleres de difusión y diálogo regional, convocando al sector público, a la sociedad civil, al sector privado y a la academia para difundir la Agenda 2030 e invitándolos a participar. Compromiso con la Agenda 2030 y el carácter integral, invisible, universal y no generalizable de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resguardando en su implementación Parece que no se ve. principios de inclusión. Ya. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos a seguir. Entonces... pero básicamente quiero volver a mi presentación. Creo que escucharon ustedes en todo caso, ¿no es cierto? Escucharon todos
está en la página oficial del Gobierno de Chile, Agenda 2030. Ustedes lo pueden buscar allí, no es ninguna invención. Esto está pasando ante nuestros ojos. Que ustedes, si a lo mejor escucharon, ¿no es cierto? O van a ver ustedes, ¿qué trata esta Agenda 2030? Habla, ¿no es cierto?, de objetivos muy loables, muy nobles. La superación de la pobreza, que no haya más hambre, que haya igualdad, que las fronteras se abran, habla de igualdad de género, ese es el objetivo número 5, y así, son 17 objetivos, usted lo puede buscar. Son objetivos, como le decía, muy loables, muy nobles. Al parecer, a nosotros nos indican, ¿no es cierto?, que es bueno. ¿Quién se va a oponer? ¿Quién podría oponerse a algo tan noble? Uno podría decir, ¿quién podría rechazar esto? Pues fíjese que precisamente ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener, el cuidado que usted tiene que tener. Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en aquella persona que no ha entregado su vida al Señor, que a lo mejor va a tener que quedarse a vivir ese tiempo de gran tribulación, que va a venir una tremenda tribulación aquí a la tierra. Esta es palabra del Señor, es verídica. Estas cosas se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Imagínese, yo me imaginaba, le decía a mi familia el otro día, que estos objetivos son tan nobles, tan loables, que la persona que no comulgue con ellos, imagínese, va a ser tratada de, oye, pero ¿cómo tú no quieres? ¿Acaso no quieres que se elimine la pobreza en el mundo? ¿Acaso no quieres que haya igualdad? Y quizás, quién sabe, a lo mejor pueda que sea la artimaña del anticristo. No lo sabemos, tampoco queremos hacer especulación, pero estas cosas están pasando ante nuestros ojos, querida iglesia, queridos visitas que nos están acompañando, amigos, que usted tenga conciencia de que la palabra de Dios tiene profecía y se está cumpliendo en este tiempo. La última encíclica del Papa se llama, la última encíclica se llama Fratelli Tutti. Significa hermanos todos. En la última encíclica que presentó el Papa sobre la fraternidad y la amistad social. Fíjese lo que yo le saqué un extracto nomás. En su tercera encíclica, el Papa nos habla de una fraternidad universal, abierta a todos. En ella, tomando como referencia a San Francisco, nos propone una fraternidad sin fronteras de idioma, sin cultura, sin fronteras de cultura y sin fronteras de religión. ¿Qué le parece? Punto suspensivo. Se nos está llevando poco a poco, esta encíclica, muchos los comentan porque el pueblo musulmán la aplaudió porque fue la primera encíclica que ha presentado, que es como la más universal, por así decirlo, la que más acoge a las demás religiones, la más amigable hacia las demás religiones. Entonces, todo nos está diciendo, todo nos está indicando de que se está preparando un gobierno mundial, un gobierno global en todos los ámbitos. Es la encíclica donde menos veces se pronunció la palabra del Señor Jesucristo, de todas. De todas. Entonces, esas cosas nos dicen mucho. Esto es del Foro Económico Mundial, también usted lo puede buscar en su Biblia, en su computador, y habla del gran reinicio del Foro Económico Mundial, una de las tantas organizaciones que promueve la ONU. Ahí está en su página oficial, usted lo puede ver, este es un pantallazo que yo saqué nomás, usted puede encontrar un montón de información acá. Mire lo que dice: la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Reiniciar nuestro mundo. Fíjese. Y forjar un futuro más sano
más equitativo y más próspero. Este es el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Entonces, hay mucha información, muchas cosas que nos están llevando, hermano, amigo que nos está viendo, hacia un mundo globalizado, globalización que va a ser la plataforma de este líder mundial que es el anticristo. Todo esto está ligado. Vamos a lo siguiente, ciencia y tecnología, la tercera. Mire lo que dice la palabra de Dios en Daniel 12, 1 y 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. Fíjese que en el año 2006, el decano de nuestra universidad escribía en uno de sus artículos que la ciencia, el conocimiento, perdón, en el 2005 se estaba duplicando cada 5 años y que el 2020 sería una duplicación instantánea, así. Es decir, la cantidad de conocimiento que habría sería a tal nivel que ya no se iba a duplicar cada 5 años como fue anteriormente. Entonces, estamos viendo un grado de conocimiento y de ciencia que a nosotros nos sorprende. Usted mismo ve, ¿no es cierto?, que estamos en este mismo programa, puede salir a todo el mundo, y la tecnología hoy en día la podemos usar para todo. Se habla de la red 5G, ¿no es cierto?, que viene, que es el Internet de las cosas. Hay mucha ciencia detrás, mucha tecnología. La ciencia médica, ¿para qué hablar? Cómo se ha avanzado. Esta misma vacuna, ¿no es cierto?, que estamos conociendo, esta vacuna del coronavirus, en un año, en menos de un año, han logrado desarrollar una vacuna que antes a la ciencia le costaba 15, 10, 20 años. Entonces, fíjese nomás el adelanto de la ciencia. Apocalipsis 1:7. Miren, esta es otra versión, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. He aquí que viene con las nubes, se refiere al Señor Jesucristo, y todo ojo le verá, y todos lo verán. Esta profecía fue enigmática para muchos años atrás, cuando todavía no existía la ciencia del celular, del teléfono, de la televisión. ¿Cómo lograría verle todo el mundo cuando venga el Señor Jesucristo? Pues se pensaba. Hoy en día se sabe que cualquier cosa que pase al otro lado del mundo, ¿no es cierto?, nosotros podemos ser testigos de ello. Así como algo que pase aquí, lo puede ver allá al otro lado del planeta. Entonces, hoy en día con la tecnología del celular, seguramente cuando venga el Señor Jesucristo, lo mismo que esté pasando allá, lo van a estar viendo en todos lados. Yo pensaba, fíjese, que en África, que es el continente más humilde del planeta, la penetración de la tecnología celular en África es la mayor que en todo el resto del mundo. Ellos tienen, la África subsahariana es la región del mundo donde más crece la penetración del móvil. En 4 años, sus 329 millones de suscriptores únicos serán 504 millones. Pero no solo es una cuestión de cantidad, el cambio viene de cómo los africanos usan el móvil. Es en un continente con carencia de infraestructura, cobertura de teléfono o internet e incluso de red bancaria, donde muchos no pueden permitirse un ordenador, el móvil se ha convertido en la puerta a un mundo digital lleno de posibilidades. Esto lo sacamos de una actualización de la penetración del celular en África. Entonces, nosotros podemos decir que la tecnología está a un gran nivel avanzado en este tiempo, y eso a la vez nos permite que también se cumpla otra profecía que no la puse aquí, que el evangelio será predicado en todo el mundo. En todo el mundo. Hoy en día, como le decía, ¿no es cierto?, usted también es testigo de esto. El Internet permite que esta predicación o que este tema o que los demás temas nos lleguen mensajes a nosotros enviamos mensajes, se escuchan por todos lados.
La gente, fíjese que hay mucha iglesia moviéndose a nivel mundial para poder permitir que a través del internet llegue el evangelio a todo el mundo. Entonces, otra profecía más que se cumple. Finalmente, y quizá el más importante, el que quiero tocar, el carácter de la persona, del ser humano, el carácter del hombre. Segunda de Timoteo 3 al 5, habla del carácter del hombre en los postreros días, en los últimos tiempos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días son los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, etc. Dígame usted que me está escuchando si no es acaso la copia fiel de las personas de lo que es la sociedad hoy en día. El capitalismo, ¿no es cierto? Para los que les gusta hablar un poco de política, capitalismo, comunismo, la democracia, nos ha hecho de una u otra forma la sociedad cada vez más individualista, amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemio, sin afecto natural, implacable. Podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se cumple hoy en día, donde la maldad, hoy en día la maldad es impresionante. Cada vez la cantidad de delitos va subiendo en espiral, digamos, perdón, en forma exponencial. Aquí mismo somos testigos nosotros, nuestra bella Araucanía, nuestra querida Araucanía, cómo, ¿no es cierto?, personas mueren. Y el otro día me decía una persona, y mueren como un perro, porque hasta mejor que hasta un perro, ni un perro muere así, porque por último el perro, ¿no es cierto?, me hablaba ella respecto de los asesinatos de las personas que han muerto acá, los destrozos, el mundo está viviendo un caos, una convulsión. En todos lados está pasando lo mismo, no solamente en Chile. Rebelión, rebeldía, enojo de la gente. Todo esto nos está llevando a que se cumpla lo que dijo el Señor Jesucristo también. Y por haberse multiplicado la maldad en estos últimos tiempos, Él estaba hablando de los últimos tiempos, son versículos escogidos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso no pasa eso en las iglesias hoy en día? A nuestros propios ojos, a lo mejor en su vida también. Por haberse multiplicado la maldad, su amor se ha enfriado quizás. Entonces, ¿qué hacer finalmente? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Preocuparse porque cuando veáis estas cosas, dijo el Señor Jesucristo, erguíos vuestras cabezas y sabed que vuestra redención está cerca. Para aquel que aún no ha entregado su vida al Señor, para usted amigo que no ha entregado su vida al Señor, que ha escuchado este mensaje, sepa, quiero decirle, queremos decirle con mucho cariño, que la palabra de Dios dice que Dios le ama a usted, así como nos ha amado a todos, siempre nos ha amado el Señor, nunca ha dejado de amarle, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo envió para condenarlo. Dios no es un Dios malo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero fíjese lo que dice también, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir que es algo tan importante lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que veíamos al principio, esta locura, ¿no es cierto?, del Evangelio, que se ha predicado por tanto tiempo. Esta locura del Evangelio
que Dios mismo fue capaz de dejar su trono, dejar su grandeza, su magnificencia, su esplendor y preocuparse de una raza caída de nosotros y venir a morir en la cruz, nacer en un pesebre humilde, vivir una vida esforzada, sacrificada, vituperada y más encima morir en la cruz crucificado como un malhechor entre dos malhechores, como un delincuente. Eso lo hizo Dios por usted, imagínese. Eso lo hizo Dios por mí. Entonces, usted, cuando dice la palabra, el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios, está diciendo, en otras palabras, Dios, que usted ha rechazado ese sacrificio de amor, ese regalo de amor por Él, por usted. Entonces, lo que quiere el Señor es eso precisamente, que nosotros entreguemos nuestras vidas a Él. Usted no está por casualidad viendo este servicio en este momento. Reflexione de su vida, reflexione de su futuro. Nuestra vida es pasajera. Esta carne que tenemos acá, nos vamos envejeciendo día a día. ¿No es cierto? Yo ya peino canas, usted también quizás, pero lo importante es que un día, ya sea porque el Señor nos llame antes o porque Él venga, un día vamos a estar dando cuentas delante del Señor. Esto es pasajero. Lo que usted tiene que salvar es su alma, es eterna, es eterna. Eso es lo que tiene que pensar usted, eso es lo que está diciendo aquí el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para aquel que sí ha entregado su vida al Señor, Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo y el que es justo, ¿no es cierto?, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, a nosotros nos da una tarea de seguir buscando al Señor. Yo no sé si usted está quizás alejado del que me está viendo, usted a lo mejor se ha alejado del Señor, no ha entendido bien o le ha pasado algo en su vida que lo ha hecho alejarse del Señor, le echó la culpa a Dios de algo, algo le salió mal y dijo, Dios no está conmigo, esto no, o quizás conoció al Señor, ¿no es cierto? Le mostraron otro evangelio y se desilusionó del Señor, de ese evangelio. Sépame decirle que este es el momento para reencontrarse con el Señor. Este es el momento para que su vida dé un vuelco y para que usted permita que el Señor vuelva a ser el Señor de su vida. Vuelva a ser el Señor de su vida. Yo quiero en esta tarde orar por usted. Usted ha escuchado palabras del Señor en este momento, ha escuchado lo que viene, lo que va a pasar, lo que está pasando ante nuestros ojos y es hora de volvernos al Señor. El Señor no quiere aterrorizar a nadie. Esto no es miedo ni terror. No confundamos las cosas. Él por su misericordia y amor, nos ha permitido tener profecía y ver y nos ha mostrado las cosas que van a suceder, pronto. En su bondad ha permitido mostrarnos un poco de lo que va a suceder pronto. Esto no es asustar a nadie. Es solamente para que nosotros entreguemos nuestra vida en este momento al Señor, en este círculo, en este paréntesis de misericordia que Dios tiene con el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, si usted está escuchando esta prédica y quiere hacer una oración, repita conmigo. Padre Celestial, Dios eterno, he escuchado esta predicación y quiero entregar mi vida a usted. Quiero ser su hijo, reconozco que soy pecador, reconozco que le he fallado y quiero ser su hijo. Entrego mi vida a usted con todo lo que soy. Usted sabe mis debilidades y quiero que me ayude a sacarlas. Quiero ser un hijo suyo y quiero que me ayude a sacar las cosas que le ofenden a usted. Pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento en este momento por lo que he hecho mal, porque le he ofendido a usted, porque no he querido creer en usted.
porque le he rechazado por tanto tiempo y quiero vivir cerca suyo. Quiero que cuando usted venga me lleve también junto a mi familia. Yo entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Y le doy gracias, Señor, por esta predicación, por este tema. Le doy gracias por los minutos que he estado con mis hermanos. Bendiga estas palabras que son sus palabras y sus hijos para servirles en todo lo que podamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Doy el pase entonces a mi hermana. Muchas gracias por su atención. Amén, hermano, Dios le bendiga. Muy linda la palabra de Dios. Ha sido súper claro. Igual ha sido como levantar el ánimo también para nosotros, obviamente, para empezar a preocuparnos un poquito. Justamente tocaba algo que tenía yo escrito, coincidimos, digo, cómo es Dios cuando une las cosas. Antes que el hermano empezara el tema, yo tenía anotado una palabra clave para decirla acá, y era el carácter. Y él también tocó esa parte. Entonces, algo en honor al tiempo igual, hermano, vamos a ir avanzando. Pero quiero recalcar cómo Dios trabaja igual, su Espíritu Santo cómo une cuando Él quiere decir las cosas. Cuando hablábamos del carácter igual, aparte de lo que el hermano hablaba, ¿cierto? En el tema del carácter a nivel mundial, cómo hoy en día la gente, ¿cierto? Las personas están súper orgullosas, están súper enojonas, se enojan por todo, tienen un carácter súper fuerte y es difícil tratar con ese tipo de gente. Y en ese sentido, hermano, yo hago un llamado igual a nosotros como hermanos cristianos. Me cuesta entender y creer que todavía dentro de la iglesia, dentro de siendo cristianos nosotros, llamándonos cristianos, todavía hay gente que se enoja tan fácilmente, que es porque ese tipo de personas todavía no han entregado su carácter, su forma de ser a Dios. Significa que yo no he entregado totalmente mi carácter en la mano y la voluntad de Dios. Cuando yo me airo fácilmente por algo que me dicen, significa que no está obrando el Espíritu Santo en mí, significa que el Espíritu Santo se ha alejado de mí, porque el Espíritu Santo es paz, mansedumbre. Entonces, en ese sentido, hermano, yo le hago un llamado igual de que nosotros también cuidemos nuestro carácter. Veamos, ahí nos podemos probar cómo soy yo, cómo enfrento yo ciertas situaciones cuando estoy en medio de conflictos, a veces hasta nuestra propia familia. Entonces tenemos que doblegar nuestro carácter a la voluntad de Dios. Hermoso el mensaje, que Dios le bendiga, hermano González, y también a todas las personas que nos están escuchando, hermanos de otras ciudades también. Bien, en honor al tiempo, como les decía, hermanos, nos hemos alargado un poquito. Vamos a ir finalizando. Vamos a cantar una última alabanza que le vamos a pedir al hermano Eduardito. Vamos a cortar un poquito las alabanzas que teníamos. Vamos a ir finalizando con una alabanza, así que le voy a dar el espacio a nuestro hermano. ¿Ya? Adelante, hermano. Amén. Bueno, ha sido hermoso todo lo que se ha hecho hasta ahora, así que vamos a exaltar la gloria del Señor a través de esta alabanza, para que nos acompañen en sus hogares. Declaremos que solamente Jesucristo es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su, Él es el Rey de gloria, que me lo ofrece hoy. Oh, Rey del universo,
revelándome los cielos y los misterios que me da. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, en poder y majestad. Él es sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz. Señor del cielo y la tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, y Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gloria a Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias. Bien, hermanos, alabado sea nuestro Señor. Ha sido lindo el culto, ha sido muy gratificante, ¿cierto? Escuchar el mensaje también. Ahora yo le voy a dar la oportunidad a avisos. Si hay algún avisito que nuestro pastor tenga por ahí de la iglesia de Coyipulli, ¿sí? Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Un placer poderles saludar. Gracias a Dios por el culto, gracias a Dios por la palabra que en esta tarde se ha entregado, una palabra pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Solo los avisos es recordarles que como iglesia tenemos nuestro próximo culto el día domingo en el horario de las 19 horas. Esos son los avisos. Bendiciones, gracias a los que nos han seguido por Facebook. Bendiciones para todos. Gracias, hermana Ingrid. Amén. Dios le bendiga, pastor. Bueno, nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad igual para dar un avisito pequeño de la iglesia de Mulchen. Nosotros, bueno, pensamos hacer, estamos en hacer una acción de gracia para el día 24. En realidad estamos buscando la manera de reunir fondos mediante ofrenda, obviamente, como corresponde, para el nuevo templo que estamos pronto a construir. Así que también ese siempre ha sido un motivo de oración en el que estamos, y a la vez también agradeciendo siempre a Dios porque Él ha sido misericordioso con nosotros y ya hemos avanzado bastante con eso. Entonces queremos edificar este templo luego ya, lo antes posible,
Y para eso estamos reuniendo esta acción de gracias, ¿ya? Así que esta acción de gracias se va a hacer el día 24 de diciembre, que es netamente para reunir fondos para el nuevo templo, para la construcción del nuevo templo. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir finalizando ya este culto. Vamos a ir orando también. Vamos a hacer una oración final. Y antes que todo, agradecerle a todos los que participaron el día de hoy, a todos los que están ahí expectantes, también a las familias que están detrás ahí, ¿cierto? En los hogares, hermanos, tanto de Coyipulli, de Mulchen, Serené, y así muchos que también nos ven de La Serena, de otros lugares. Agradecerles por su sintonía, por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente, ¿no? Vamos a finalizar con esta oración, y dentro de esta oración obviamente también vamos a incluir peticiones que teníamos, ¿cierto?, de nuestras iglesias, ¿sí? Amado Padre Celestial, en esta hora nos sometemos, Señor, ante su presencia, y invocando, Señor, siempre su santo nombre, su santo espíritu. Y con humildad, oh Padre amado, agradeciendo siempre, Señor, por todas, Señor, tus bienaventuranzas que tú has tenido para con nosotros. Agradeciendo de antemano, Señor, de tu misericordia. Agradecimos, Señor, también porque tú eres bueno, porque tu mano poderosa, Señor, ha estado siempre con nosotros, bendiciendo en cada hogar, Señor. Nada ha faltado, Señor, en medio de toda esta pandemia, Señor. Estoy consciente, Señor, que no hay ningún hermano que ha quedado, Señor, en sus casas, Señor, sin sus alimentos, porque tu mano poderosa ha estado allí, Señor. Y así también con muchos hermanos que son creyentes y que no, tú has estado allí siempre, Señor, bendiciendo que nada falta en ningún hogar. Oh Padre amado, en esta hora colocamos bajo tu divina voluntad, Señor, y también rogamos y pedimos, Señor, que tu mano bendita, Señor, sea cuidando, resguardando, Señor, nuestras ciudades, Señor. Estamos en medio de esta pandemia, Señor, que se está cada día como globalizando más, Señor, se está expandiendo, Señor, y por eso queremos pedir, Señor, de tu unción, que tú unjas a tu pueblo, Señor, unge a todos los cristianos, Señor, así también a hermanos, Señor, personas, Señor, que necesitan, inconversas también, Señor, que necesitan de tu sanidad. Úngenos, Señor amado, unge a tu pueblo, que esta pandemia, Señor, no sea motivo de contagio, Padre amado, y que nada de lo que están planificando personas externas, Señor, gobiernos, Señor, que quieren a lo mejor de alguna manera exterminar, Señor, tu pueblo cristiano. Ayúdanos, Señor, para que todo sea guiado por tu voluntad. Sometemos, Señor, nos sometemos bajo tu voluntad, bajo tu sanidad, Señor amado. Úngenos, Padre amado. Y también rogamos, mi Señor Jesús, por este nuevo templo, Señor, que ha de construirse, Señor. Queremos, Señor, que todo bajo tu divina voluntad, Señor, podamos encontrar, Señor, los recursos. Multiplica, Señor, estas ofrendas, multiplica, Señor, los recursos para que podamos pronto iniciar con esta obra, mi Señor amado. Pero ante todo siempre pedimos sobre tu voluntad, Señor amado. Oh Padre, rogamos también en esta hora por sanidad, si hay algún hermano, familia, Señor, creyentes o no, Señor, que necesitan de tu sanidad, rogamos, Padre, que tu palabra bendita, que tu amor, que tu misericordia, Señor, llegue hasta donde ellos y sea ungiéndoles, Señor, en cada hogar, Señor, que hayan personas enfermas, como también rogamos por personas que necesitan trabajo, Padre amado. No desampares, Señor, a ningún huérfano ni viuda, Señor, que lo necesita. Madre soltera, Señor, que de repente también necesitan, Señor, de tu misericordia. Oh Padre bendito, encomendamos todo lo que ha de hacerse, Señor, de aquí en adelante, y todo lo que hacemos, Señor. También sometemos nuestro carácter, como hablábamos en el mensaje, nuestra voluntad, Señor, que sea guiada por ti. Oh Padre maravilloso, agradecemos por este lindo culto que hemos podido tener. Oh Padre, gracias por el mensaje que fue orientado, Señor, hasta estos tiempos, Señor, que nos orientan, Señor, también, y que nos dan ánimo, Señor, a esforzarnos, Señor, y a perseverar, Señor, en este tiempo que estamos. Abrir nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, para poder percibir, Señor. Percibir y captar, Señor, a tiempo, Señor, estos tiempos en los que estamos. Y, Señor amado, ayúdanos para poder seguir perseverando, Señor. Perseverando bajo tu misericordia. Lo rogamos todo, mi amado Señor,
Bendice en gran manera a todos los hermanos, Señor, que han estado también en este culto, a las personas también, a nuestro hermano Gonzalo, nuestro pastor, hermano Eduardo, y así también a todos aquellos que están expectantes viendo, Señor, también. Úngenos, Señor, unge cada hogar y bendice cada hogar representado. En el nombre de su Hijo amado Jesús y mediante el Espíritu Santo, todos lo rogamos y despedimos este culto. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos por su participación y que, bueno, que el Señor Jesús sea representado en cada hogar de ustedes. Buenas noches, nos estaremos viendo en los otros cultos. Que Dios les bendiga.